Cada día nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Como lo veíamos en el Salmo 44. Es tan necesario buscar su rostro, que quiere decir que debemos de buscar su voluntad, buscar cómo es Él, para amoldarnos a Él. Y en el caso de Samuel, que hemos estado hablando de Samuel, ¿verdad? Allá en Primera de Samuel, capítulo 3, nos habla de un Samuel que fue hecho a la medida de Dios. De un Samuel, de un ser humano que fue escogido desde el vientre de su madre, desde Ana, ¿verdad? Para poder ser amoldado a la forma de pensar del Señor, ¿verdad? Pero así vemos también, de una manera muy contradictoria, la vida, ¿verdad? ¿La vida de quién? La vida de Elí. Muy triste situación. Elí, siendo una persona ya adulta, una persona que conocía de una manera muy especial la ley de Dios, ¿verdad? Vemos una situación de tristeza en cuanto a que Elí dejó de buscar a Dios. Probablemente empezó a hacer obras muertas. Probablemente dentro de sus oficios o del ministerio que él tenía, empezó a hacer las cosas de una manera como que monótona. No había comunión con Dios. No había un acercamiento como Dios lo esperaba. Que debemos nosotros, cada uno de nosotros, buscar siempre el acercamiento a Dios. Buscar su rostro, dice su palabra, ¿verdad? Creo que es tan importante buscar el rostro de Dios a través de ¿quién? De su palabra. ¿Y qué pasó? Vemos una comparación tremenda entre Samuel y Elí. Samuel empezaba a entender, a comprender a Dios hasta que, aunque él era un jovencito, ¿verdad? Escucha la voz de Dios. Y vemos una situación terrible con respecto a Elí, porque Dios ya no hablaba a Elí. Por eso le dijo Elí: dime todo lo que te haya dicho Jehová. Todo. Y si dejas de decirme algo, que caigan sobre ti estas cosas, estas plagas, ¿verdad? De maldición. Así le dijo Elí a Samuel. No dejes de decirme nada. ¿Y qué hizo Samuel? Cuando al siguiente día despierta Samuel, lo primero que hace Elí es: ven, Samuel, a ver, dime todo lo que Dios te dijo. Y Samuel estaba pues triste, ¿no? Pero él tenía que decirle todo lo que Jehová le había dicho a Samuel. ¿Acerca de quién? De Elí. Y era muy triste, la situación de Samuel era muy especial, porque pues Samuel amaba a Elí como si fuera su papá. Sin embargo, la Escritura dice, ¿verdad? Estoy en el capítulo 3, rápidamente como una referencia. Versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Una cosa terrible, ¿verdad? Pero era justo Dios. Dios tenía que hacer justicia en su pueblo, Israel. Y tenía que de una o de otra manera levantar a su pueblo, porque su pueblo estaba en una situación terrible, una situación de decadencia, de destrucción, ¿verdad? El pueblo de Israel, yo veo que Dios lo veía que se estaba yendo por otro lado totalmente, ¿verdad? Y por eso, y era causa precisamente de Elí y de sus hijos, que ellos estaban llevando al caos al pueblo de Israel, a una separación total de Dios. Por eso dice, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es muy claro. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Dios no iba a perdonar a Elí, a su casa, a la descendencia de ellos, jamás. Porque ya durante tanto tiempo Elí permitió el pecado de los hijos, de sus hijos, que este veneno fue impregnado en todo Israel. Es más, Dios tenía que hacer una depuración, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dios tenía que hacer una depuración profunda. Tenía que eliminar el veneno que se había extendido en Israel. Entonces dice en el versículo 14, 1 Samuel 3:14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¡Qué tremenda situación! Samuel tenía que revelar a Elí lo que Dios le había dicho. Y Samuel lo revela. Versículo 17 dice, Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí dice, sí es cierto. Dios es justo. Dios tiene que hacer justicia. Y precisamente nosotros tenemos que entender esa parte. Que nosotros tenemos que corregir nuestros caminos. Que nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve, no como tú quieres que sean. No como tú sientes. Es que yo siento que... No, eso no sirve para Dios. Es que yo pienso que así es. No es cierto. Dios tiene su perspectiva, de la cual tú y yo tenemos que amoldarnos a esta perspectiva de Dios. No es como tú quieras, sino es como Él ha decidido ya las cosas. Qué difícil es para el hombre a veces poder entender esta parte de Dios. Creo que es la situación más complicada que el hombre vive en su carne, porque es contradictorio. Me acuerdo mucho del vivir, la comparación de lo que dice Pablo cuando dice, vive según el Espíritu, no vivas en la carne. No vivas en la carne porque
el fin de vivir en la carne es corrupción y su consecuencia es muerte. El vivir en el Espíritu de Dios es adaptarnos a la presencia, a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha determinado hacer con el hombre. El vivir en la carne es un pesar terrible para el hombre. Y es tan complicado el hecho de que una persona desista de sus objetivos, de lo que él quiere, para decirle a Dios, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Y al decirle eso a Dios, dejas de pensar, de razonar como tú quieras. Voy a seguir leyendo para que podamos entender la situación tan grave que vivía el pueblo de Israel. Capítulo 4, ¿verdad? Dice así, y Samuel habló a todo Israel. Wow. Repito, y Samuel habló a todo, ¿qué? Israel. ¿Pero qué pasó? Israel no escuchó ¿a quién? A Samuel. No escuchó a Samuel. Sabía el pueblo de Israel que Dios estaba empezando a hablar a través de Samuel, pero el pueblo siguió haciendo los ritos, siguió llevando a cabo cierta estructura religiosa que se había impuesto en Israel. Aquí de una manera muy rápida menciona, ¿verdad?, uno de los libros más interesantes que yo he dado lectura. Dice así, fíjense bien, en la degradación de Israel, Israel actuó de forma insensata, pues no confió en Dios directamente. Más bien, confió en los sistemas establecidos por Él. Ante la situación en que se encontraban, ellos debieron de haberse primero, ¿qué? Arrepentido. Arrepentido de la situación en la cual estaban inmersos, ¿verdad? Estaban metidos en un pecado terrible delante de Dios, en una situación de ritos y aún de confusión, ¿verdad? Porque aún en el medio del templo, en el tabernáculo, allá en los atrios donde se ofrecían los holocaustos y los servicios, había una serie de actos terribles delante de Dios. ¿A través de quiénes? ¿Quiénes lo hacían? Los hijos de Eli. Ellos lo permitían. Es como si ellos mismos lo hicieran. Y también ellos lo hacían. Dios estaba totalmente indignado por la forma y del trato, ¿verdad?, en la cual se encontraba Israel. El mismo pueblo estaba confundido, no sabía qué hacer. Y retomó aquella forma en la cual Dios trató a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando los sacó de Egipto? Cuando Dios hacía maravillas en su pueblo. Pero quiero decir a esto que es necesario comprender. Es necesario comprender que cuando una persona, cuando un grupo de personas, cuando un pueblo empieza a vivir una vida alejada de Dios, alejada de los principios de Dios, alejada a lo que Dios está determinando hacer, Dios no respalda a esa gente o a ese grupo de personas o al mismo pueblo, que fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Vemos cómo Dios en su indignación determina un juicio terrible.
un juicio a tal grado que estaba quitando el sacerdocio de Aarón. Pero fue a causa del pecado del hombre. Y el pecado del hombre se centra en una oración tan tremenda que Jesús lo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es tan simple esta oración, pero tan profunda, que a veces el hombre no entiende, que es el negarse a sí mismo. Es decir, yo ya no pienso, ya no razono, ya no voy a seguir razonando como yo quisiera. Porque nuestros pensamientos, nuestra mente es muy hábil. Siempre busca el pensar de acuerdo a qué, a lo que quiere, a lo que le conviene. Pero cuando ponemos nuestra mente en Dios, es diferente, hermanos. Nuestra vida, nuestro razonamiento cambia. Y eso es lo correcto. Eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Con todo su corazón. Entonces podemos decir que el pueblo entró en una rebelión. Ya no se podría decir, Dios no escuchaba la oración de sus ruegos del pueblo. Había un distanciamiento. ¿Quién fue el que empezó a escuchar? ¿O quién escuchó la voz de Dios? Samuel. Por eso sabemos, ¿verdad?, que el primer profeta que Dios levanta, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, en toda la extensión de la palabra como profeta, fue Samuel. Samuel empieza a hacer este ministerio, este trabajo, ¿verdad? ¿Qué trabajo era? En que Dios hablaba a través de Samuel y el pueblo de Dios tenía que escuchar como si fuera palabra de Dios. Ya no era a través de estos ritos, de estas costumbres, sino era a través de la palabra de Dios. Qué interesantes puntos a tratar, ¿verdad? Entonces, en la degradación de Israel, en su corrupción, Israel actúa de forma insensata para su propia destrucción. No solamente eso, sino a causa también de la historia de Israel, ¿verdad? La historia de Israel habla acerca de ciertas cosas muy especiales, pensando, ¿verdad?, que Dios iba a actuar como antes actuó cuando llevaban el arca, ¿se acuerdan? La presencia de Dios con ellos, ¿verdad? Y ellos vencían. Muchas veces vencieron a través de la presencia del arca, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante que a veces no comprendemos. En este salmo que acabamos de leer, en el versículo 44, quisiera ir yo allá porque se hila, ¿verdad? Hila mucho con respecto a este comentario que estamos haciendo. Fíjense bien lo que dice, ¿eh? Oh Dios, Salmo 44, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, dice, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo
y la luz de tu rostro, porque tú te complaciste en ellos. Les voy a dar un tip tremendo, hermanos. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que nos vaya bien como iglesia? ¿Quieres que nos vaya bien como hijos a nivel personal? ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? Aquí nos da el tip. Dice así, versículo 3, Salmo 44. Dice, porque te complaciste en ellos. Tú y yo tenemos que complacernos ¿en quién? En Jehová, en Dios. Porque es de esa manera que Dios te va a poder bendecir ampliamente. Pero para poderle complacer tienes que conocerle. Y no de una manera superficial. Ya te negaste a ti mismo. Ahora dile, Señor, hoy quiero conocerte. Quiero saber cómo piensas. Quiero saber cómo eres, Señor. Y vas a ver que si te amoldas a Él, lo vas a complacer. Y Dios te va a bendecir. Lo que tristemente no pasó ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Dios no se complació en el pueblo de Israel. Capítulo 4, la vez pasada estuvimos leyendo que los filisteos se aferraron, ¿verdad?, en esta batalla. Y fíjense qué interesante el comentario que hacen los filisteos. Imagino que su líder les dijo, pues fíjense que ha llegado el arca al campamento israelita. Si no quieren ser esclavos de Israel, tenemos que pelear con todo ahora. Tenemos que aferrarnos a la victoria. Pero ellos no sabían que el pueblo de Israel, aunque hubo llevado el arca, Dios ya no estaba con ellos. Y por eso es que arrasaron, ¿verdad?, con Israel. ¿Cuántos hombres cayeron? Primero cayeron 4,000 hombres. Versículo 2, capítulo 4, 2 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La respuesta es, porque antes ellos se habían alejado de Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Por eso es que Dios no los respaldó. Qué interesantes puntos, ¿eh? Versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Pero Dios ya no estaba ahí. Pero imagínense qué fuerte gritó Israel, que en ese lugar donde se encontraban tembló. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Filisteos sabían de qué se trataba este asunto. Sin embargo, Dios ya no estaba respaldando a su pueblo. El ser humano puede hacer cualquier cosa. Es más, puede hacer grandes cosas. De tal modo que la gente se pueda sorprender por su aplicación en lo que logró hacer, ¿verdad? Y en las cosas de Dios, nosotros tenemos que entender que es necesario que Dios nos respalde. Siempre. Si tú haces algo, pequeño o grande, que quisieras hacer, si tú haces algo en lo cual Dios no te respalda, mejor no te metas. Mejor no te metas, porque vas a ir al fracaso. Tenemos que siempre estar respaldados por la presencia de Dios, porque Él respalde lo que vayamos a hacer. Si no, Dios no nos va a respaldar. Muy bien, versículo 8. Miren lo que dice los filisteos. ¡Ay de vosotros! ¿Quién nos librará, dice, de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y por eso es que ellos, entre ellos mismos los filisteos, dicen, esforzaos, filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofnis y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó al mismo Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Fíjense bien. Hasta ese momento se dieron cuenta que Dios no estaba con ellos. No se dieron cuenta antes en su pecado. Y eso también nos hace a nosotros ubicar cosas que a veces cuando una persona creyente peca, a veces ni se da cuenta. No reconoce ni su error o su pecado, ¿verdad? Ni reconoce lo que pudo haber como consecuencia. Necesitamos estar, ¿verdad?, a cuentas con Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Versículo 14, Primera de Samuel 4:14, dice así: cuando Elí oyó el estruendo, la gritería, dijo, ¿qué estruendo de gritos o de griterías es este? ¿Qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofnis y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjense la consecuencia de no vivir agradando a Dios en tu vida. Esta puede ser la consecuencia. 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí se dio cuenta, ¿verdad?, que cuando se hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Fíjense qué decadencia, hasta qué decadencia llegó el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, lo más importante, nuestra prioridad, la base en la cual nosotros debemos de estar plantados como hijos de Dios, ¿saben en qué? Y es lo mismo, hermanos. Tenemos que estar anclados siempre en la presencia de Dios. A cuentas, arrepentidos, viviendo una vida que a Dios le agrade. Porque es en ese estado que tu vida va a ser bendita. No solamente bendecida, sino va a ser bendita. Necesitamos estar a cuentas con Dios para que su presencia esté con nosotros. De manera que, agradando a Dios, tu vida va a estar respaldada por el Todopoderoso, hermanos. Si no, tu vida va a ir en decadencia, así se llama. A veces yo he escuchado que culpamos a la iglesia, que culpamos al vecino, que culpamos a otras personas, que culpamos nada más. Pero realmente la responsabilidad es el que nosotros estemos a cuentas con Dios. Nosotros somos los culpables, hermanos, a nivel personal, de no estar siendo bendecidos. Necesitamos, recordando este ejemplo, ¿verdad?, que el arca de Dios, que la presencia de Dios, porque el arca de Dios simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Sí, porque hemos creído en Él. Sí, porque hemos creído en su justicia, en su amor, en la obra que hizo Jesús. Sí, pero que la presencia de Dios esté en nosotros porque le agrademos, porque le podamos servir, porque le glorifiquemos. Todo lo demás, hermanos, no vale la pena. Si la presencia de Dios no está con nosotros, en vano o vana es tu vida.
Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos. Padre, de acuerdo a este estudio, de acuerdo a este mensaje, de acuerdo a lo que tú has hablado a nuestros corazones, de una manera profunda, de una manera sincera y honesta delante de tu presencia, porque estamos delante de tu presencia. Padre Santo, permítenos honrarte, permítenos agradarte en todo, porque esto es lo que tú valoras. Y esto es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. Permítenos estar siempre a cuentas contigo. Permítenos poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra vida a través del Espíritu de Dios. Es decir, que tú ores a Dios y le digas, tomes el control, Padre Santo, de mi vida, en el nombre de Jesús. Padre Santo, permítenos que esta acción sea constante en nuestra vida. Que tu Espíritu controle nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre Santo. Porque esto es lo justo. Para poder andar en el Espíritu tenemos que entregar espiritualmente nuestra vida a ti, Señor. Y que tú guíes y que tú nos enseñes y que tú, Señor, nos permitas ver cuáles son los objetivos que nosotros debemos de hacer. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos. A ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.